Con motivo del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, me he querido acercar a todos vosotros para dar una visión global y compartirla de qué es esto de la ingeniería y la sostenibilidad y, sobre todo, cuál es nuestro papel como ingenieros técnicos de obras públicas y ingenieros civiles en todo este nuevo ámbito, en este nuevo escenario que se ha presentado desde el punto de vista de la movilidad. Ya desde Europa llevan muchos años en el tema de movilidad cambiando. Hemos sufrido una revolución tanto en el mundo de la logística como en el mundo de la movilidad, en los movimientos personales, en los movimientos por ocio y sobre todo en el mundo de la logística. Al fin y al cabo, la movilidad es uno de los grandes ámbitos en los que los ingenieros civiles y los ingenieros técnicos de obras públicas tenemos mucho que decir. No solamente por nuestras infraestructuras, que es al fin y al cabo el escenario donde se están moviendo estos vehículos, sino que existe mucho más allá que nosotros podemos tocar y que podemos incidir para la mejora de estos elementos. La movilidad sostenible es una de las palabras que está sonando continua y constantemente. Sostenibilidad consiste en no poner en riesgo o no poner los recursos para que nuestros hijos en un futuro puedan vivir de una manera tranquila, ¿no? Me gustaría tener y ver por un ojito qué ocurrirá dentro de 15, de 20, de 25 años. ¿Existirán vehículos autónomos? ¿Cómo serán esas smart infrastructure, esas carreteras inteligentes que tanto hablamos? Todo eso es una realidad que ya tenemos en nuestro propio ámbito y que estamos viviendo. Vivimos en vehículos en los que tienen una cantidad de sistemas de ayuda a la conducción, pero ¿y nuestras carreteras y nuestras infraestructuras? ¿Han ido al mismo hilo que estos vehículos o todo lo contrario? ¿Nuestras carreteras siguen siendo tontas? Yo creo que ha cambiado. La sensorización de las carreteras es uno de los elementos que más ha avanzado, no solamente los paneles de mensaje variable, pero la realidad es que Europa ya ha planteado muchísimas directivas europeas y ha dicho basta el uso del vehículo privado. Al fin y al cabo quieren que la movilidad se trate de una movilidad inteligente, una movilidad en la que nosotros podamos primero ser sostenibles, segundo, que la movilidad sea segura, tercero, que la movilidad sea smart, que sea inteligente. En ese ámbito hay muchísimas ciudades europeas que en nuestro país desde luego ya nos han adelantado, ¿no? En el ámbito de nuestro país, la sostenibilidad implica una serie de acciones muy interesantes y que desde luego los ingenieros técnicos de obras públicas, ingenieros civiles, tenemos muchísimas cosas que indicar. Entre ellas se encuentra la reducción de la huella de carbono. Entre ellas se encuentra la reducción del número de vehículos que están pasando por las ciudades. Entre ellas, al fin y al cabo, se encuentran esos objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, en la que, entre otras cosas, implica una serie de acuerdos que nosotros tenemos que cumplir. En el caso de ciudades como Madrid o ciudades como Barcelona, ya se han presentado varias acciones en este ámbito. Madrid ha sacado su plan de movilidad urbana, sostenible, segura, saludable y smart. En ese sentido, esos 4 pilares en los que se basa, nosotros, los ingenieros, prácticamente estamos en todos ellos, puesto que las infraestructuras hay una dotación presupuestaria de cerca de 1.970 millones de euros, de los que la mitad son única y exclusivamente para infraestructuras. No solamente para la especialización y para la mejora, por ejemplo, de los vehículos, la que tiene un apartado, sino de las propias infraestructuras. Por ejemplo, pues, realizando un carril Busbao en la 2 o incluso poniendo en el eje García Nobleja-Arturo Soria un carril segregado de bicicletas en las que al fin y al cabo les demos opciones al ciudadano para cumplir con esos objetivos de sostenibilidad. Es importante tener en cuenta y saber cuál es nuestro entorno.
los ingenieros tenemos casi la obligación de dar servicio a nuestra comunidad, cambiando nuestras infraestructuras en el sentido en el que tenemos que saber que nuestra pirámide poblacional, que a veces es una pirámide más vieja, con más edad, con movilidad más reducida, en ese ámbito los trayectos a pie se potencian de manera importante. No solamente los trayectos a pie, trayectos en bicicleta, trayectos en patinete, pero no podemos traer a nuestro escenario, a nuestro teatro de la carretera, este tipo de vehículos tal y como se encuentran nuestras infraestructuras. Implica un cambio. Eso producirá que, obviamente, los índices de CO2, todos estamos viviendo en nuestras ciudades, que cuando de repente en la época de sequía se pone ese hongo, como está en Madrid, siempre nos acordamos de es importante la sostenibilidad, es importante el medio ambiente. Por eso nosotros tenemos que modificar y cambiar esas infraestructuras para mejorar el que los agentes intervinientes en nuestras carreteras puedan realizarlo y puedan realizarlo de esa manera segura. Por tanto, en este contexto debemos tener en cuenta que existen esos ejes, trayectos única y exclusivamente que sean lo más optimizados posible, intentar cambiar lo que se denomina el Mobility as a Service. En ese ámbito, saber desde un punto A hasta un punto B cuáles son los elementos que yo tengo que utilizar de viaje para poder llegar a mi destino, que no tiene por qué ser uno solo. Eso lo que realiza se llama una optimización de nuestro viaje, y si yo tengo varios modos de viaje y esos modos de viaje son óptimos para mí en el sentido de que voy a tardar prácticamente lo mismo, el ciudadano cumplirá los objetivos de sostenibilidad, entre otras cosas porque le estamos dando servicio. Los ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles debemos pensar, que por algo somos ingenieros, en esas nuevas formas de movilidad, en el ámbito de la sostenibilidad de nuestro tráfico. Es imposible mantener los niveles de tráfico que en muchas ocasiones sufrimos, porque una de las características importantes es la reducción de tiempo. Por último, otro de los objetivos que plantea este plan de movilidad urbana sostenible, segura y smart es algo que nosotros como ingenieros también sabemos realizar y hacer, que es el estudio de los movimientos de nuestros ciudadanos. Si no sabemos en un diagnóstico cómo se están moviendo los ciudadanos, mal vamos a poder optimizar, mal vamos a poder llegar al ciudadano y, desde luego, mal vamos a poder diseñar un entorno, un escenario en nuestras ciudades amable y, desde luego, sostenible para el futuro de nuestros hijos. Algunas de las acciones que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid sí ha tomado y que viene de una directiva europea en la obligatoriedad que en ciudades de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de colocar zonas de bajas emisiones, directiva que prácticamente las grandes ciudades tienen que cumplir. En el caso de Madrid, inicialmente se llamó Madrid Central y luego ha pasado a llamarse o a denominarse zona de baja emisiones de especial protección. ¿Qué implica eso? Bueno, pues una actuación, un golpe en la mesa hacia la sostenibilidad, hacia la mejora, al fin y al cabo, de la salud de los ciudadanos, en base a los vehículos que son más contaminantes. Por esa idea, el día 1 de marzo debería haber entrado todos los vehículos que no tienen etiqueta ambiental. Os recuerdo que las etiquetas ambientales son obligatorias en el caso de Madrid, en colocarla en nuestro vehículo, y nos indican la cantidad de contaminante que ese vehículo emite a la atmósfera. En este ámbito, bueno, pues todos los vehículos que no tienen etiqueta ambiental, también denominada etiqueta A partir del 1 de marzo no podrían acceder ni siquiera a lo que es la carretera de circunvalación M30. Por temas jurídicos se ha ampliado hasta el 1 de mayo y, bueno, pues sí es cierto que todavía se ven ciertos vehículos, porque el problema está en residentes que se encuentran dentro de la almendra central de Madrid.
A partir del 1 de enero del 2023, esos vehículos ya no podrán entrar en la M30 y un año después, en el año 2024, ni siquiera los propios residentes que sí podían acceder hasta el año 2023 dentro de la almendra central, podrán acceder dentro de Madrid, transitar por ninguna de las carreteras de Madrid. Esto implica un cambio radical en el paradigma. Me gustaría dejar en vuestro pensamiento cuál es el mejor vehículo que nos elegiría. No podemos transmitir al ciudadano que la sostenibilidad única y exclusivamente sea el vehículo. Debemos pensar en otros elementos que sí influyen en la sostenibilidad y que sí influyen en la cantidad de contaminación que tienen nuestras ciudades. Al fin y al cabo, nuestras ciudades son nuestra tarjeta de visita, y una ciudad amable con el tráfico es una ciudad que para el ciudadano implica seguridad, el poder transitar tranquilamente por nuestras propias ciudades. En el caso de Madrid, además, hay una zona también de bajas emisiones y de especial protección, que es la plaza elíptica. En este ámbito se van sacando fuera de la almendra central, porque al fin y al cabo Madrid es una ciudad que va creciendo cada vez más. Por eso debemos reflexionar, debemos optimizar. Vivimos en la época del Big Data, de la cantidad de datos. Por eso es muy importante poner los datos encima de la mesa, analizar y hacer prospección a futuro. Analizar cómo se tienen que evolucionar esos datos para la mejora. Y en ese sentido, nosotros también, como ingenieros civiles e ingenieros técnicos de obras públicas, tenemos algo muy importante que hacer, que es el rediseño y reformulación de direcciones, de cómo deben moverse los vehículos dentro de estas zonas de baja emisión, para evitar sobre todo efectos tan importantes como el efecto frontera. Si yo cierro una zona de bajas emisiones, alrededor va a haber mucha cantidad de vehículos. ¿Cómo intentar sacar esos vehículos? Por eso es importante el pensar sobre todo en una ciudad de Madrid amable, en una ciudad no solamente más verde, sino una ciudad con opciones. En el caso de las diferentes fuentes de energía de movimiento, tenemos una fuente de energía que es potenciar los movimientos a pie. Todo esto, al fin y al cabo, es una rueda que nos lleva un poco a lo mismo. Si el transporte público no funciona, yo no cojo el transporte público, termino cogiendo mi vehículo privado. Por eso te invito a reflexionar en esta jornada. Es importante que como ingeniero empecemos a pensar en qué cantidad de cosas harías tú por esa movilidad inteligente y movilidad sostenible. ¿Son solo patinetes? ¿Son solo bicicletas? ¿Son solo hablar de paseos a pie? Reflexiona, porque yo creo que la sostenibilidad es tu futuro y desde luego el futuro de los ingenieros civiles y los ingenieros técnicos de obras públicas. Gracias.